Sí. La reunión está siendo grabada y tú no oyes nada, o sea, que dice que ya lo tienes mal. Ahora me levantaré porque ya me llegará. Participantes 28 chatear, compartir, grabar, reacciones, silenciar y no grabando. Esto, yo me he pasado la vida diciendo que los alumnos son tontos. A ver. No me fuerces, ¿eh? A ver. Es que está... A ver, venga. Ya. Sí. A ver, mira. Aquí sí. Buenos días. Vamos a iniciar la reunión. Esperamos a uno de los ponentes, a una de las ponentes, a mesa redonda, pero ya os agradecemos que estéis ahí. Vamos a empezar enseguida. Hola, me habéis mandado en el cartel. Ya podemos comenzar la reunión a mesa redonda. Únicamente saludar a cada uno de vosotros y agradecer vuestra participación en este tema que es de tanto interés y de tanta actualidad. Agradecer al CEU que nos acoge y seguiremos visitando en las diversas mesas redondas que vamos a tener otras realidades universitarias de nuestra diócesis. Pues a Tísar, a mi profesora Teresa y a saludar también a María Teresa en el Día Santo, además. Y ambas las sentará Carmen Fernández Cigoña, que es compañera del CEU, licenciada y doctora en Derecho, extraordinario doctorado en la Complutense, profesora de Doctrinas de la Iglesia, el CEU San Pablo, en la que en esta universidad ejerció numerosas actividades y responsabilidades. Y en este momento es directora del Instituto de la Familia CEU. Ella, Carmen, la que va a dirigir nuestra mesa redonda. Le doy la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, don Andrés. Y bienvenidos a todos. He visto bastantes mensajes en los que los participantes van saludando. Bueno, pues efectivamente comenzamos esta mesa en la que Andrés Ramos decía que era un tema de gran actualidad. Yo creo que una encíclica de un Santo Padre siempre es algo que tenemos que celebrar y esta además, bueno, pues se han hecho eco distintos medios y trata temas que nos interpelan muy directamente. En cualquier caso nos interpelarían, pero creo que mucho más con esta
situación que estamos viviendo, desde luego en España, pero no solo, a nivel global, ¿no? Bueno, el Papa hace referencia en la encíclica en distintos momentos a la pandemia y a cómo eso nos hace cuestionarnos muchas realidades que, no digo nosotros, cada uno se cuestiona en cada momento distintas cosas, ¿no? Pero como sociedad, bueno, pues creo que llevábamos tiempo sin plantearnos. En este sentido, creo que Tutti Fratelli es también una llamada de atención a esa amistad social, pero también, como siempre, a la conducta personal de cada uno de nosotros. Sabiendo que yo creo que por suerte, no sé si por desgracia, pero por suerte, el peso del mundo no recae sobre nuestras espaldas. No somos nosotros los responsables de mejorar absolutamente todo, pero desde luego sí somos responsables de la actitud que tenemos en nuestro entorno y allí donde podamos llegar. Precisamente por eso yo creo que hoy nuestras invitadas, nuestras ponentes, bueno, pues por lo que yo las conozco, llevan esto muy metido en su ADN, ¿no? Tanto Teresa como Tíscar, a lo largo de su vida, veo que Teresa sonríe, bueno, pues se dedican precisamente a intentar poner en práctica todo esto que es la doctrina social y las enseñanzas de la Iglesia, y hacerlo de una manera efectiva, ¿no? Cuando yo le explico esto a mis alumnos, siempre les digo que no es simplemente una declaración de principios, sino que lo fundamental de la doctrina social de la Iglesia es esa puesta en práctica y cómo puede servir para mejorar la vida del hombre en lo personal, pero sin duda en lo social y en distintos ámbitos, ¿no? Pues os voy a presentar a nuestras ponentes. Yo creo que comienza Tíscar y luego Teresa, van a tener cada una de ellas una exposición y luego abrimos el debate que creo que sin duda será muy interesante y muy fructífero. Os presento a Tíscar Espigares, que es doctora en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuando yo veía su currículum y además pensando en ella, tenía la tentación, que no se lo voy a preguntar, bueno, lo voy a decir, pero no espero una respuesta en este momento, Tíscar, a lo mejor en la exposición algo sale de esto, porque ella es profesora titular de Ecología de la Universidad de Alcalá y es experta en ecohidrología y en restauración de ecosistemas mediterráneos. Y yo pensaba, ¿le habrá gustado más Laudato Si o le habrá gustado más Tutti Fratelli, ¿no? Por eso de la deformación profesional. Así que calculo que también en eso, puesto que es la encíclica del Papa, la tercera de las encíclicas, pero todo sigue la trayectoria del Papa Francisco, pues a lo mejor también tenemos alguna referencia en su exposición. Es responsable de la comunidad de San Egidio en España y supongo que a todos os suena esta comunidad, la comunidad de San Egidio que funda Andrea Riccardi y que evidentemente lleva a cabo, bueno, pues una gran labor social, ¿no? Y que se preocupa por los más desfavorecidos, por los que están en situación precaria y al mismo tiempo sin perder de vista toda la importancia de la oración, ¿no? A mí me gusta mucho lo que decía San Ignacio de reza como si tu actuación no sirviera para nada, pero actúa como si tu oración no fuera escuchada. Hay que hacer las dos cosas. Bueno, creo que San Egidio también se centra en la acción y en la oración, ¿no? Tiene su centro en la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, en el barrio de Malasaña, y efectivamente la comunidad se reúne pues, todos los días para la oración y la Eucaristía, y de ahí salen numerosas actividades que, como nos dice el Papa, van a la periferia, ¿no? Y buscan esas periferias, y no solo, porque al final todos necesitamos que nos acompañen, que nos sintamos acompañados y vivir un poco nuestra fe y nuestra actuación, bueno, pues con los demás y con los que están empeñados como nosotros en esa actuación. Además, Tíscar, bueno, pues coordinó el encuentro interreligioso de oración por la paz en el Espíritu de Asís, que se celebró en Madrid
en septiembre de 2019, todavía no estábamos confinados, así que creo que se debió celebrar en circunstancias normales, y ahí se desarrolla mucho de la labor que ella y toda la comunidad van realizando, ¿no? Por eso creemos que la aportación y el relato de la encíclica desde una perspectiva así puede resultar muy interesante. Así que, Tiscar, sin más, tienes la palabra y estamos deseando escucharte. ¿Se me escucha? Buenos días. Buenos días, Tiscar. Sí, se te escucha. Perfecto. Bueno, pues nada, ante todo, lo primero, agradecer a la Pastoral Universitaria de la Delegación de Jóvenes, pues esta invitación a compartir este rato con vosotros sobre este texto tan especial, la última encíclica del Papa Francisco, que es un gran regalo para nuestro mundo de hoy, ¿no? Como Carmen decías al principio, ¿no? Yo creo que esta encíclica, Fratelli Tutti, es la continuación, de alguna manera, ¿no?, del desarrollo del pensamiento del Papa sobre cómo debe vivir, cómo debe estar, cómo debe posicionarse la Iglesia en el mundo actual. Me parece que hay una conexión muy profunda, un hilo conductor muy claro, ¿no?, entre este texto y el que ha sido denominado, ¿no?, como el texto programático del pontificado de este Papa, que fue aquella primera encíclica del 2013, la Evangelii Gaudium, donde él presentó, ¿no?, lo que se podrían llamar las líneas maestras que debían de guiar a la Iglesia, y fundamentalmente era una Iglesia centrada en el Evangelio y no en las estructuras, una Iglesia en misión, una Iglesia en salida, que es este término que hemos estado repitiendo hasta la saciedad, que a mí de alguna manera me parece que casi más se ha convertido en un eslogan que en una realidad vivida a veces, ¿no? Una Iglesia que sale en busca de la gente, ¿no?, y que no espera que las personas lleguen a ella, ¿no?, como ese pastor que abandona las 99 ovejas en busca de aquella que se le había perdido, ¿no? Una Iglesia hospital de campaña, un hospital de campaña en medio de un mundo herido, que está cerca del dolor de los hombres y de las mujeres de este mundo, y en definitiva, pues eso, una Iglesia que comunica la alegría del Evangelio, ¿no? Entonces, a mi juicio, Fratelli Tutti es un texto que desarrolla esta línea de pensamiento del Papa desde el inicio, ¿no?, pero que da un paso adelante más, proponiendo a la Iglesia como constructora de fraternidad en un mundo individualista, en un mundo fragmentado, en un mundo dominado por la globalización de la indiferencia, ¿no?, como denunció el Papa Francisco precisamente en el primer viaje que hizo fuera de Roma, ¿no?, en el primer viaje de su pontificado, cuando en julio de 2013 decidió ir a Lampedusa. Es muy significativo, ¿no?, el destino que quiso elegir el Papa como primer viaje. Bueno, evidentemente después de la JMJ, que era un viaje ya planificado por el anterior pontífice, ¿no? Y en esa ocasión el Papa condenaba esta indiferencia, ¿no?, esta globalización de la indiferencia que está concretamente convirtiendo el mar Mediterráneo en un cementerio anónimo, ¿no? Ante este mundo así, ante este mundo dominado por esta globalización de la indiferencia, el Papa propone una Iglesia constructora de fraternidad. Y lo hace, como tú recordabas, Carmen, antes, ¿no? Lo hace en un mundo, en un momento, digamos, en que el mundo ha descubierto su fragilidad, y lo ha hecho de manera repentina y de manera verdaderamente terrible, ¿no?, para muchos, ¿no?, a causa de la pandemia del coronavirus, ¿no? Una fragilidad que, sí, los que estamos cerca de los pobres, los que somos amigos de los pobres, los que conocemos el dolor de tanta gente, conocemos, ¿no?, pero que mucha gente ignoraba, ¿no?, mucha gente en el mundo que vive una vida pues aparentemente tranquila y supuestamente segura, ¿no? Pues esta pandemia nos ha hecho descubrir a todos esta fragilidad, ¿no? Y es bonito en este momento de fragilidad, de descubrimiento de la fragilidad que es inherente al ser humano, que el Papa proponga la vía de la fraternidad, ¿no?
ante la fragilidad, pues porque no nos salvamos solos, algo que el Papa recuerda constantemente, que estamos en la misma barca, que nuestro bienestar, el de cada uno de nosotros, depende del bienestar de los demás, porque la humanidad tiene un único destino, un destino común, ¿no? Y aquí, por tanto, yo diría, Fratelli Tutti, si tengo que decir una única frase, ¿no? Es un texto que habla del mundo, porque habla del mundo, pero a la luz de la fraternidad, en clave de fraternidad. Y aquí se siente profundamente, ¿no?, el eco de aquel texto firmado en Abu Dhabi en febrero del año pasado, en ese encuentro interreligioso, ¿no?, cuando el Papa Francisco, junto al gran imán de la Universidad de Al-Azhar en Egipto, Al-Tayeb, firmaron el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, ¿no? En aquella ocasión ya el Papa Francisco en su discurso hablaba de la fraternidad como de el arca, ¿no?, recordando la historia de Noé, ¿no?, que en el arca salvó a todas las especies, ¿no?, de los seres vivientes del diluvio. Pues el Papa habla hoy de la fraternidad como de ese arca en el que todos tenemos que entrar para salvar al mundo actual del diluvio, de la violencia, del diluvio de la guerra, del diluvio de tantas injusticias sociales que provocan numerosos sufrimientos, ¿no? La encíclica parte de un análisis de la realidad, hablando de las sombras, ¿no?, de un mundo cerrado, un mundo de puertas cerradas, ¿no? Estamos hiperconectados, pero no somos hermanos, dice el Papa con estas expresiones, ¿no?, tan lúcidas que suele tener recurrentemente, ¿no? Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Y es cierto, ¿no? Y en este perder el sabor de la fraternidad, pues emerge la lógica del descarte, del dejar al margen a todos aquellos que no producen o que se consideran que no producen, ¿no? Y frente a la cultura del muro, propone la cultura del encuentro, ¿no? Frente al individualismo, ¿no?, rampante, que el Papa denomina con una expresión también muy lúcida, ¿no?, un cisma entre el individuo y la comunidad humana, pues el Papa propone buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada o en la discusión apasionada. Me gusta que no necesariamente ha de ser un diálogo sereno, tranquilo, también es válida la discusión apasionada. Lo importante es la relación, la cultura del encuentro, ¿no? Porque, como dice el Papa, el sálvese quien pueda, que un poco es lo que hemos vivido en estos días de pandemia, sálvese quien pueda, ¿no? También el eslogan, quédate en casa, para los que no tenían casa era un drama, ¿no? Sálvese quien pueda, al final se va a traducir en un todos contra todos, ¿no?, en un mundo de violencia, en un mundo de una guerra por partes o ya difusa y generalizada, ¿no? A continuación el Papa hace una reflexión también muy interesante en esta encíclica, utilizando como hilo conductor la parábola del buen samaritano, recordando los muchos heridos que existen hoy en el mundo, ¿no?, abandonados al margen, ¿no?, como aquel personaje de la parábola, ¿no?, que quedó tirado al borde del camino entre Jerusalén y Jericó porque fue golpeado, asaltado por unos salteadores, ¿no? Pues sí, los salteadores robaron la mitad de la vida a ese hombre, al que abandonaron medio muerto, pero hay que decir, ¿no?, el Papa esto lo dice, ¿no?, de muchas maneras, ¿no?, pero podría resumirse así, que la indiferencia mata la otra mitad de la vida de ese hombre. Esto es lo que está ocurriendo. Si los salteadores le robaron la mitad de la vida, la indiferencia generalizada roba la otra mitad, ¿no? Y ahí hace una reflexión muy interesante sobre la parábola del buen samaritano, ¿no? Por ejemplo, ante la cuestión que le pone aquella persona, ¿no?, de quién es mi prójimo, ¿no? No es el problema ese, no es el problema hacer una lista de prójimos, este sí, este no. El problema es un problema personal que me atañe a mí. ¿Soy yo prójimo? ¿Soy yo prójimo del que encuentro en el camino? Y en el camino no es solo el camino físico de lo que yo camino, lo que yo pateo cada día. El camino hoy con los medios de comunicación que tenemos es cualquier parte del mundo, puesto que los medios de comunicación nos permiten ver y estar en contacto con lo que ocurre a miles de kilómetros de distancia de nuestra casa, ¿no? En el fondo es la pregunta del inicio de la Biblia, ¿no?, la pregunta que Dios hace a Caín, ¿no?, en el Génesis, ¿no?, ¿dónde está tu hermano? Ya desde el inicio de la Biblia, pues el Señor Dios pregunta sobre la fraternidad. Hay un problema de fraternidad. ¿Dónde está tu hermano?
Y Caín ya sabemos que responde, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? El problema de la fraternidad, por tanto, viene desde antiguo, ¿no? Y ante este mundo herido, ¿no? Lleno de hombres y mujeres dejados al margen, tirados al margen, golpeados por los salteadores de la vida, que son el paro, que son las injusticias, que son las guerras, que son el hambre, el racismo, la discriminación, tantas cosas, ¿no? El Papa también tiene un mensaje de esperanza y pide que venzamos la resignación, ¿no? Él dice, el engaño del todo está mal, que es una tentación, el mundo va fatal, ¿quién puede arreglar esto, no? Nadie lo puede arreglar, ¿no? Él propone esta pregunta, ¿y yo qué puedo hacer, no? Es una interpelación siempre personal, igual que en el caso del buen samaritano, del prójimo, ¿soy yo prójimo? Bueno, pues la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? Es una llamada a la corresponsabilidad, ¿no? Y por tanto propone el Papa pensar y gestar un mundo abierto, ¿no? Un mundo abierto donde la hospitalidad tiene un papel fundamental, ¿no? El Papa define la hospitalidad como un modo concreto de no privarse de este desafío y de este don que es el encuentro con la humanidad más allá de mi propio grupo, ¿no? Y tiene una reflexión muy rica y muy profunda sobre la realidad de las migraciones hoy, ¿no? Llegando a ser súper concreto. El Papa habla de los visados humanitarios, de los corredores humanitarios, y quiero recordar aprovechando esta ocasión, ¿no? Que el Papa el pasado 12 de octubre, anteayer, bueno, hace 3 días, el Papa Francisco ha cedido a la comunidad de San Egidio una casa que le dieron unas hermanas, las hermanas Siervas de María de Catania, para que sea una casa que acoja a migrantes que llegan de los corredores humanitarios, ¿no? De nombre Villa Serena, ¿no? En ese sentido, es una buena noticia y es un gesto, ¿no? De este Papa, es el primero en dar ejemplo de las cosas que dice, ¿no? Y fraternidad significa solidaridad, ¿no? Pensar y actuar en términos de comunidad. El Papa dice que es un modo de hacer historia, ¿no? La verdadera calidad, dice, de los distintos países del mundo se mide por esta capacidad de pensar no solo como país, sino también como familia humana, ¿no? Y esto se prueba especialmente en las épocas críticas. Y no cabe duda de que estamos viviendo actualmente una época crítica y que todo lo que llamamos crisis de los refugiados, ¿no? En realidad es un signo de los tiempos, ¿no? Y frente a aquellos que tienen miedo a la hospitalidad, ¿no? Sabemos que hay tantos que abogan porque no se puede, hay que cerrar las puertas, por muchos motivos, ¿no? Los que tienen miedo a la apertura a los demás, el Papa recuerda que una sana apertura nunca, nunca atenta contra la identidad, y es algo importante. Luego el Papa habla muy importante también, ¿no? De caminos de reencuentro, ¿no? Estamos en un mundo donde muchos se han hecho daño, hay muchas heridas y hay muchos que tienen pues, desconfianzas, recelos, por no decir odios o palabras mayores, ¿no? Contra muchas gentes, ¿no? El reencuentro, dice el Papa, no significa volver a un momento anterior a los conflictos, porque con el tiempo todos hemos cambiado. El dolor y los enfrentamientos nos han transformado, pero, dice el Papa con gran sabiduría, ¿no? Nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo decir o hacer, sino que debe ser considerado por la promesa que lleva dentro de él, una promesa que siempre deja un resquicio de esperanza, ¿no? Es un camino de esperanza incluso en aquellos lugares, en aquellos sitios donde las heridas de la guerra, las heridas de la violencia dejan todavía una marca muy profunda, una mella muy profunda en el corazón de las personas, ¿no? Dice, si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos, ¿no? La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres. Esto es algo que a nosotros de San Egidio nos encanta, porque para nosotros la relación con los pobres siempre es una relación de amistad. Y también palabras importantes sobre el perdón, ¿no? Cuando hay una situación de heridas tan profundas, el perdón es absolutamente necesario, ¿no? Está claro que el perdón no se puede imponer a nadie, ¿no? Pero el Papa dice algo importante sobre el perdón. Dice, los que perdonan de verdad no olvidan. Perdón y olvido no están reñidos, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. Yo creo que este es un camino absolutamente necesario que hay que recorrer en este mundo nuestro, donde tantas cadenas de venganza, tantas cadenas de odio siguen desarrollándose. Hay que poner un dique a esas cadenas, ¿no? Palabras muy firmes también utiliza contra la guerra, contra la pena de muerte, ¿no? Recordando que toda guerra deja al mundo siempre peor que como lo había encontrado. La guerra nunca, nunca debería de ser un mecanismo, un instrumento de resolución de conflictos, ¿no? Y por último, para terminar, ¿no? El Papa en el último capítulo lo dedica a las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, ¿no? Algo que para nosotros de San Egidio también es un camino fundamental, ¿no? Sobre todo desde que
En el año 1986 el Papa Juan Pablo II quiso iniciar el espíritu de Asís, estos encuentros que tú recordabas el año pasado tuvo lugar aquí en Madrid, ¿no? Este espíritu de encuentro, de diálogo, de amistad entre los diferentes mundos religiosos, ¿no? Todas las religiones llaman a la unidad de la familia humana, en ese sentido, a construir la fraternidad universal, ¿no? Y el Papa tiene una frase preciosa sobre lo que tiene que ser la Iglesia, y con esto quizá quiero terminar mi intervención. Dice que la Iglesia no pretende disputar poderes terrenos, sino ofrecerse como un hogar entre los hogares, abierto, para testimoniar al mundo actual la fe, la esperanza y el amor al Señor y a aquellos que Él ama con predilección. Que la Iglesia es una casa con las puertas abiertas porque es madre. Y como María, la madre de Jesús, queremos ser una Iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad, tender puentes, romper muros y sembrar reconciliación. Me parece que con esta frase también, de alguna manera, se resume esta encíclica, esta bella encíclica, que es el gran regalo que el Papa, en este momento difícil para el mundo, nos ha hecho, ¿no? Antes Andrés recordaba que hoy es Santa Teresa, aprovecho yo también para felicitar a mi compañera de mesa virtual, a María Teresa Comte, ¿no? Y Santa Teresa decía algo importante, ¿no? Que cuando los tiempos son recios, hacen falta amigos fuertes de Dios, ¿no? Pues sí, yo pienso que vivimos tiempos recios, donde hacen falta amigos fuertes de Dios, como el Papa Francisco, como tantos otros a lo largo de la historia de la humanidad. Y los amigos fuertes de Dios son amigos fuertes de los hombres y de las mujeres, e indican un horizonte de esperanza para este mundo nuestro, no solo para la Iglesia. Y este horizonte de esperanza es que todos los hombres y mujeres lleguen a ser realmente hermanos, ¿no? Creo que este es el gran mensaje que el mundo de hoy necesita para encontrar un futuro de esperanza para todos. Pues gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Tiscar. Si estuviéramos todos juntos ahora mismo, habría una serie de aplausos a tu intervención. En cualquier caso, nuestro agradecimiento. Y ahora interviene María Teresa Comte. Así que a mí no me queda otra, no porque no me quede otra, sino porque además quiero hacerlo, comenzar felicitando a Teresa por su onomástica. Además, una grandísima santa, como tantas ha habido en la Iglesia Católica. Bien, María Teresa es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, es directora del Máster Universitario de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Pontificia de Salamanca, es colaboradora habitual, yo creo que a todos nos sonará, en COPE y en Alfa y Omega. Es presidenta de la Asociación Betania para la acogida y el acompañamiento a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia y es una gran amiga. Es un placer el poder compartir mesa con ella y poder escucharla nuevamente porque además siempre aporta luz y siempre aporta perspectivas muy interesantes a todo lo que dice. Comentaba yo antes con don Andrés que de hecho Teresa le dio clase a él en el máster del Instituto León XIII. Efectivamente, bueno, pues hay muchas conexiones que nos van uniendo a unos y a otros, ¿no? Pues eso, Teresa, que es un placer tenerte aquí otra vez y que estamos deseando escucharte, así que cuando tú quieras. Pues muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y gracias por las felicitaciones, muy sinceramente. Y sí, como bien decías, Andrés fue alumno mío. Además, antes os voy a compartir una anécdota y así. Siempre que me llama, me escribe y me dice, ¿sabes quién soy, verdad? Y el otro día, cuando me llamó para invitarme a esto, fue lo primero que me dijo, así como en clave de pena, ¿sabes quién soy, no? Yo siempre sí. Por supuesto que sí. Porque de los alumnos hay que acordarse y de los alumnos con responsabilidades como las que Andrés tiene en estos momentos, más todavía, ¿no? Porque creo que lo de la pastoral universitaria, os agradezco la invitación, agradezco la felicitación y os agradezco el que estéis empeñados en esta tarea, que es la de acompañar la vida de fe o la vida simplemente espiritual muchas veces, o las inquietudes espirituales de los jóvenes universitarios en Madrid, ¿no? Bueno, dicho esto, voy a intentar
que mi intervención se concentre o se base en algunas claves de lectura, ¿no? Como decía Carmen, yo dirijo un máster universitario en Doctrina Social de la Iglesia, probablemente, sin el probablemente, el único máster de esta naturaleza que existe en el mundo. No hay otra universidad pontificia o católica que tenga un máster como este. Es un título civil en una facultad eclesiástica y estamos muy orgullosos de eso, ¿no? Entonces, no puedo dejar de mirar el documento desde la perspectiva de quien lleva muchos años fundamentalmente en la docencia de la doctrina social de la Iglesia. Es verdad, como decía Carmen, que los que nos dedicamos a esto acabamos descubriendo, no solo por un compromiso de vida, sino también porque intelectualmente y racionalmente descubrimos que la doctrina social de la Iglesia tiene una fuerza pedagógica enorme y que es una gran educadora de las mentalidades, fundamentalmente, ¿no? Y en ese sentido, pues una acaba muchas veces configurada también a través de aquello que hace profesionalmente, ¿no? Yo os decía que voy a intentar ofrecer algunas claves de lectura. Quizás parezca una obviedad, pero lo primero es decir que nada va a sustituir la lectura personal de un documento como este, y menos cuando nos estamos dirigiendo a una comunidad universitaria. Estos días se han escrito muchas cosas, me vais a permitir que lo diga así en un tono un tanto distendido, se han escrito muchas tonterías, fruto de interpretaciones muy sesgadas, que poco tienen que ver con el espíritu y con la naturaleza de un texto como este. Por lo tanto, que nadie nos engañe, ni de un color ni de otro, que nadie se sienta especialmente bendecido o acusado por este texto, porque la cosa no va de esto, ¿no? Y por lo tanto digo, hay que empezar por una obviedad. El texto hay que leerlo, la encíclica hay que leerla despacio, pero hay que leerla. Y además hay que comprenderla desde las claves personales que uno tiene, desde la experiencia que uno tiene, buscando a aquellos que puedan orientar debidamente la lectura y la comprensión, ¿no? Ese es el punto cero, porque todo lo demás, pues muchas veces, repito, son interpretaciones muy sesgadas y muy interesadas, ¿no? Dicho esto, que es, digo, el punto cero, ¿no? En primer lugar, estamos en una tradición. La doctrina social de la Iglesia ya es una tradición, ¿no? Permitidme algunas referencias en clave, de lo que es su naturaleza y de lo que es su esencia, pero no, por las cuestiones a las que me dedico no podría ser de otro modo, ¿no? Digo que estamos ante una tradición, ¿no? Estamos entre un camino que se ha ido recorriendo históricamente desde un momento muy determinado de la historia, en un contexto de transformación profundísima, de cambio de época, como Francisco ha dicho, hablando de nuestra época, en un cambio de época. Y desde entonces se trata de una tradición que no se ha interrumpido. Por lo tanto, Fratelli Tutti, por supuesto, y luego alguna cosa diré, expresa una personalidad, expresa un modo de vivir la fe, expresa un momento histórico, expresa un acercamiento teológico y también espiritual y también intelectual al contexto en el que estamos, que es el del Papa Francisco, pero sin lugar a dudas estamos en una tradición. Por lo tanto, ni Fratelli Tutti es una seta que aparece así espontáneamente, ni es una salida de tono, está perfectamente engarzada en un proceso de evolución doctrinal que está marcado fundamentalmente por el diálogo con el mundo. Así nace la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Con voluntad de dialogar con el mundo. Es verdad que la contundencia de León XIII en sus formas no fue la dulzura con la que se expresaba Pablo VI, pero el uno y el otro, y desde el XIX hasta nuestros días, de lo que se trata la doctrina social de la Iglesia es de un diálogo de fe con el mundo, o de un diálogo desde la fe con el mundo, ¿no? En este sentido,
repito, estamos ante una tradición. Y Francisco sitúa la Fratelli Tutti en esa tradición. Además lo dice, es una encíclica social. Y es una encíclica social que plantea una cuestión clásica en la doctrina social de la Iglesia. La cuestión del amor social es una cuestión clásica ya, no es algo revolucionario. Bueno, lo es por su trascendencia, pero no es algo absolutamente nuevo, ¿no? Repito, es una cuestión clásica, ¿no? Juan 23 hablaba de ese modo de amor en clave de motor espiritual de la historia, ¿no? Y lo hacía ya en la Pacem in Terris, que por cierto, Fratelli Tutti tiene bastantes ecos de esa encíclica. Esa es la segunda cuestión en la que me gustaría centrarme, que es una cuestión nuclear. Amor social, amistad social, caridad política, caridad social, son términos que aparecen a lo largo de la doctrina social de la Iglesia y que se refieren fundamentalmente a la motivación última o primera y última que debe llevarnos como cristianos a comprometernos en el mundo y con el mundo. El amor para la doctrina social de la Iglesia y para Fratelli Tutti no es ni una pasión, ni un sentimiento, ni una idea abstracta, ni un simple vaivén emocional. Es un compromiso de vida que nace fundamentalmente del amor radical e incondicional de Dios por la humanidad. La encarnación y por lo tanto la entrada directa de Dios en la historia es un acto de amor. Y un acto de amor que tiene una finalidad transformadora, fundamentalmente, que no busca solo transformar las vidas individuales, sino que busca transformar las condiciones de vida de todos los seres humanos, de toda la humanidad, y especialmente de aquellos que están enfermos, alejados, excluidos, descartados, anulados, negados, victimizados. Bueno, pues el amor social es una concreción en clave histórica, en clave fundamentalmente práctica del principio fundamental o del mandamiento fundamental, que es el mandamiento del amor, y que no es otro que el reflejo, repito, de ese amor incondicional de Dios que se expresa a través de la encarnación, ¿no? Por lo tanto, esa noción de amor social está fundamentada teológicamente y está fundamentada bíblicamente en ese capítulo segundo al que aludía Tiscar y que anima toda la encíclica a partir de la parábola del buen samaritano, ¿no? Hay también en ese sentido una conexión importante entre ese capítulo segundo de la Fratelli Tutti y el capítulo segundo de la Laudato Si, donde el Papa habla del Evangelio de la creación, ¿no? Donde sustenta precisamente en unos fundamentos teológicos y bíblicos todo el desarrollo doctrinal que viene después, igual que aquí, ¿no? Igual que en la Fratelli Tutti. Otra clave fundamental del texto, del documento, de la encíclica, y que deriva fundamentalmente de esta, es la noción o el principio de fraternidad universal. Fijaos, también en este sentido, Francisco recupera una cuestión clave en toda la doctrina social de la Iglesia, pero fundamentalmente de la Gaudium et Spes. El concepto de fraternidad universal, que alcanza, como dice la encíclica, a aquellos que no vemos y que probablemente no vamos a ver nunca, y que no se trata simplemente de una cuestión física, sino que se trata de una convicción, es la certeza de que quienes creemos precisamente, y en esto vuelvo al capítulo segundo de la Laudato Si, quienes creemos firmemente que ni nuestra vida, ni la vida de nuestros conciudadanos, ni el mundo en el que vivimos son fruto del azar, por lo tanto tenemos una concepción y una mirada teológica sobre el don de la creación, sabemos, o deberíamos saber, y de ahí esos imperativos e interpelaciones a la conciencia que lanza Fratelli Tutti, o sabemos o deberíamos saber de manera más eficaz
que todos somos parte de una misma comunidad de origen y de destino. De origen y de destino. De Dios venimos y a Dios vamos, ¿no? Todos somos miembros, hijos de esa misma o parte de esa misma comunidad, repito, de origen y de destino. Y en esa historia de cada uno, todos compartimos el mismo mundo, la Laudato Si, y la misma vida. Esos son los dones que Dios ha puesto en nuestras manos. El mundo y la vida. Dones que están llamados a ser fructificados o a hacerse fructificar. Y en esa concepción, repito, de que todos somos miembros de la misma comunidad de origen y destino y que todos compartimos el mismo mundo y la misma vida, late o debería later la firme convicción, la certeza absoluta de que todos somos hermanos. Porque, repito, todos somos hijos del mismo Dios. Esa es la última o la primera razón de ser de toda la encíclica. La fraternidad universal, repito, no es una emoción, un simple imperativo o un sentimiento pasajero, ¿no? Es una convicción firme. Formamos parte de la misma familia humana. En esa familia hablamos lenguajes distintos, habitamos mundos distintos, procedemos de entornos distintos, profesamos religiones distintas, votamos partidos políticos diferentes, tenemos estados de vida distintos, pero todos somos radicalmente iguales, hijos del mismo Dios. Quizás esto llevábamos tiempo sin escucharlo con tanta radicalidad y con tanta precisión, ¿no? Quizás eso es lo que nos puede haber llamado la atención, ¿no? De la misma manera que nos ha llamado la atención el tono, probablemente, en el que se han dicho muchas cosas en esta encíclica. Hay nociones, hay conceptos, hay expresiones en este documento que sí son muy propias del Papa Francisco, ¿no? En la doctrina social de la Iglesia siempre decimos, ¿no? Hay una parte que permanece, ¿no? Y hay otra parte que cambia, que tiene que ver con las circunstancias. Y luego hay un elemento histórico muy importante, que es la experiencia histórica y personal de cada uno de los pontífices, cada uno de los papas, que escriben junto a otras personas, ¿no? Porque las encíclicas no las escriben los papas solos, sino que las escriben con muchas personas, con otras personas, en colaboración y pidiendo ayuda, pero son magisterio, es un magisterio pontificio, y los firma el Papa, ¿no? Bueno, pues decía, sí hay claves que son muy personales. Yo creo que al Papa Francisco le pasa algo parecido a lo que le pasaba a Juan Pablo II. En el magisterio social de Juan Pablo II había mucho de Wojtyla, de la misma manera que en el magisterio social del Papa Francisco hay mucho de Bergoglio. Y eso es muy interesante, porque Juan Pablo II vivió de manera casi dramática, como fue la historia de Europa entre la Primera y la Segunda, y fundamentalmente durante la Segunda Guerra Mundial y después. Y el Papa Francisco conoce bien, Laura está por aquí, yo creo no me dejará mentir, Laura Moreno, y el Papa Francisco ha vivido también con la misma intensidad la dureza de las dictaduras del Cono Sur. Y luego hay nociones personales, concepciones personales, vivencias personales, reflexiones teológicas, mundos teológicos muy, muy personales que pueblan el magisterio social de Francisco igual que el de Juan Pablo II, ¿no? Sin lugar a dudas, si Juan Pablo II no hubiera tenido la experiencia que tuvo con relación al mundo del trabajo, Laborem Exercens no sería lo que es, y si Francisco no hubiera sido un teólogo tan cercano y tan próximo a la llamada teología del pueblo, no podría utilizar en Fratelli Tutti algunas nociones o reflexiones como son las que usa, ¿no? Creo que sí hay mucho, por ejemplo, de toda la tradición de la teología del pueblo, en la propia noción de pueblo que utiliza Fratelli Tutti. A mí personalmente es quizás lo que más me ha llamado la atención.
en el resto, claro que veo novedades en el estilo, veo novedades en el tono, veo novedades en el contexto, pero es verdad que, repito, ¿no? Aprecio esa tradición en cuestiones que son fundamentales, ¿no? Como la justicia social, como la dimensión práctica de la doctrina social de la Iglesia, como la cuestión de la paz, como el tema del destino universal de los bienes, como la reflexión acerca del derecho de propiedad. Todo eso que a algunos les ha llamado la atención son cuestiones clásicas en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? En este sentido aprovecho para decir que algunas lecturas que se han hecho sobre las apreciaciones de Fratelli Tutti sobre el sistema capitalista pues no difieren mucho de lo que dice la Gaudium et Spes o la Populorum Progressio, ¿no? Quizás los que lo leen son los que no saben distinguir muy bien lo que es economía de mercado, capitalismo, neoliberalismo, liberalismo clásico, ¿no? Es decir, ahí no hay tantas novedades. Creo que sí hay una cuestión también, por hablar de lo nuevo y lo viejo, sí hay una cuestión muy radical en el tema de la pena de muerte, que reorienta algunas enseñanzas, o sobre todo algunos matices, más que algunas enseñanzas. Y repito, ¿no? Fundamentalmente en esa noción de pueblo que nos lleva a una dimensión y a una realidad distinta a la que nosotros, la mayor parte de los que estamos aquí escuchando, manejamos, ¿no? No sé si me estoy pasando de tiempo, porque es que no estoy mirando el reloj. No te preocupes, María Teresa, vas muy bien, porque además calculo que no vas por la mitad de tu intervención, ¿no? Ah, vale. No, es que tampoco quiero extenderme mucho porque... Vamos bien de tiempo. Yo calculo que esto debería, pues, un debate posterior que nos lleve hasta las 11:15 y son -10. Bueno, quiero decir que no quiero tampoco extenderme mucho, ¿no? Hay otra cuestión, una quinta cuestión, creo, en el esquema más o menos que yo me había hecho, que para mí probablemente en este contexto es la más importante. Y tú, Carmen, lo decías en la presentación. La doctrina social de la Iglesia, y desde esta perspectiva Fratelli Tutti también, se justifican por su finalidad última, que es práctica. No se trata de compendios de grandes reflexiones, de textos más o menos bonitos, de mira qué cosas tan duras ha dicho el Papa y qué bien, ¿no? Poderlas citar y repetir, sobre todo si me justifican a mí y sirven para condenar a otros. Eso también nos gusta mucho. Tirarnos las encíclicas a la cabeza, ¿no? Unos contra otros. Si me permitís una anécdota, algunos de los que estáis aquí hoy, estamos aquí convocados, seguro que conocisteis al dominico Carlos Soria, al padre Soria. Una de las personas que creo que mejor ha conocido históricamente la doctrina social de la Iglesia y además, bueno, una pluma española en varios grandes documentos de doctrina social de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues me acuerdo que cuando él contaba, ¿no? Que cuando se publicó la Centesimus Annus, él estaba reunido con un grupo de empresarios, asociaciones de empresarios, profesores de economía. Y entonces, bueno, pues había un poco de todo, ¿no? Y había quien estaba muy contento pues porque bueno, pues consideraba que la Centesimus Annus en el fondo lo que era pues, bueno, casi la consagración del modelo económico capitalista sin más, ¿no? Y me acuerdo que nos dijo el padre Soria que, bueno, ese tono socarrón que tenía, si le conocisteis, pues dice, yo sentado allí delante de todos les dije que puestos a dar, que si se tratara de dar, la doctrina social de la Iglesia siempre daría con las dos manos, nunca solo con una. Bueno, digo esto también que nos quede claro. ¿Por qué? Os decía, ¿no? Porque para mí lo más importante de todo esto al final es su orientación práctica. Repito, la finalidad última de la doctrina social de la Iglesia es la transformación de la realidad, ¿no? Y lo digo con la misma categoría o tono categórico con lo que la doctrina social de la Iglesia lo viene diciendo a lo largo de la historia. La finalidad es la transformación de la realidad. Yo os recomiendo encarecidamente la lectura del número 186 de la encíclica, precisamente el número que habla de la transformación de las estructuras. Porque en el fondo
lo que la doctrina social de la Iglesia pone sobre la mesa es una pregunta que no sé si nos hacemos siempre de manera demasiado consciente, que es la pregunta acerca de la fuerza histórica de nuestra fe. Por supuesto que la doctrina social de la Iglesia es teología, por supuesto que tiene unos fundamentos teológicos y bíblicos, pero lo que es una vocación, una reflexión, una enseñanza que lo que intenta es que seamos capaces de descubrir que la fe que profesamos como comunidad, la fe en Jesucristo, es una fe que salva en la medida en que también es capaz de transformar las estructuras en las que los hombres y las mujeres vivimos, especialmente las estructuras que victimizan, que oprimen, que excluyen, que niegan, que persiguen, que castigan, ¿no? Sin eso, pues la doctrina social de la Iglesia acabaría siendo, pues lo que os decía, un compendio de buenas intenciones, un conjunto de ideas bonitas, pero muy abstractas, una serie de buenas recomendaciones, ¿no? Con las que más o menos podemos tranquilizar nuestra conciencia. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es si de verdad creemos, si de verdad nos creemos que esa fe que decimos profesar es un motor lo suficientemente fuerte para cambiar las condiciones de vida y por lo tanto provocar cambios, provocar cambios sustanciales en la vida de cada uno de nosotros y especialmente en la vida de los que menos tienen o de los que más padecen o de los que más sufren. Yo creo que esta pregunta además tiene ahora una urgencia especial. Vivimos en una situación crítica, eso no es ninguna novedad, pero en esta situación crítica estamos abocados a una tentación, y lo digo con todo el significado pleno de la palabra, ¿no? Y la tentación es confiar más en las estructuras temporales y por lo tanto confiar más en determinadas o en algunas o en todas, me da igual, ¿eh? Confiar más en las respuestas de naturaleza ideológica, confiar más en las propuestas de tipo partidista, que confiar más en la fuerza de nuestra fe. Yo siempre pongo de ejemplo el viejo catolicismo social. En el siglo XIX, a lo largo del mundo, especialmente del mundo industrializado, surgieron muchas iniciativas de reforma. Iniciativas promocionadas por hombres y por mujeres, no solo por hombres, también por mujeres. Hay que recuperar esa historia de las grandes reformadoras sociales del siglo XIX en España y fuera de España. Ese catolicismo social reformador, que se entiende en el contexto del XIX y que quizás para nosotros es excesivamente paternalista, tuvo claro que en ese cambio de época, que significó la revolución industrial y sus consecuencias, había que provocar un cambio en las estructuras sociales, políticas, económicas. Creo que estamos en un contexto muy parecido. Yo no sé, y lo he escrito, por lo tanto tampoco digo nada nuevo que no haya dicho antes. Yo no sé si Fratelli Tutti, con esto me gustaría terminar, no lo sé, no sé si si el Papa Francisco tiene o no tiene la conciencia de estar impulsando o animando un nuevo catolicismo social. No lo sé, no tengo ni idea. No lo sé y por lo tanto no voy a hacer esa lectura. La lectura que yo sí hago es que quizás sea tiempo de un nuevo catolicismo social, pero de un catolicismo social que no se deje tentar por cantos de sirena, que no se sienta protegido de un lado o del otro, ¿no? Ahí por eso traía de alguna manera esa reflexión, esa anécdota del padre Soria, ¿no? Que no se sienta atraído por unos o por otros, sino que reflexione previamente acerca de si su vida cristiana se limita al cumplimiento de unos buenos preceptos, ¿no? Sobre esto tiene cosas muy interesantes escritas Benedicto XVI. Si nuestra vida cristiana se limita a eso, al cumplimiento de unos preceptos, o si dejamos, ¿no?, que nuestra fe realmente, que esa fe que profesamos nos cambie por dentro
pero al mismo tiempo, porque si estamos esperando siempre a la conversión de los corazones, nunca va a llegar la reforma de las estructuras. Al mismo tiempo, somos capaces de provocar, ¿no? Lo que pasa es que para esto hace falta una comunidad unida, hace falta pasar de la dispersión a la comunión, hace falta superar la fragmentación, tenemos que llevarnos un poco mejor entre nosotros, sin lugar a dudas. Pero ese es el gran desafío, ¿no? Y a mí me gusta leer en este sentido Fratelli Tutti desde esa perspectiva, como una interpelación a nuestra conciencia, a nuestra vida de fe, para comprometernos efectivamente en la transformación de la realidad. Ahora tengo el micro activado. Muchísimas gracias porque efectivamente, como yo pensaba, es muy sugerente, aportas y además tú misma vas planteando preguntas que son muy interesantes. Antes de comenzar con el debate, sí me dicen que por favor las preguntas se realicen a través del chat para que habiliten el sonido. Y también me sugieren muy amablemente, no sé si querréis hacerlo o no, pero que casi todas las cámaras están apagadas, que en el momento de hacer la pregunta que activéis la cámara. Sí es cierto que mientras van surgiendo las preguntas a través del chat y las sugerencias, es cierto que Fratelli Tutti ha sido reinterpretada. ¿Y cuántos días tiene de vida? Poquísimos, ¿no? Por distintas lecturas que yo no sé ni siquiera si se han leído el documento, ¿no? Creo que de esta encíclica han hablado distintas personas sin habérselo leído. Yo siempre digo que el Papa a unos cuantos, en realidad a todos los católicos, ¿no? Pero a unos cuantos nos pone deberes continuamente. Y es cuando tenemos en el desarrollo de nuestro propio trabajo, en lo que vamos haciendo, necesitamos, más allá de lo propio de todos los católicos, pues estar al tanto. A mí sobre esta encíclica me han preguntado ya varios alumnos, cosa que me ha alegrado mucho, porque no es habitual que los alumnos te pregunten por los últimos documentos pontificios, y con esta ocurre. Y antes de empezar yo a leerla, pensaba en la Rerum Novarum y cómo con un único documento al mismo Papa le acusaron de ser el Papa socialista y al mismo Papa le acusaron de ser el Papa capitalista, ¿no? Y evidentemente leemos la Rerum y no es un documento socialista y no es un documento capitalista en absoluto. Pero sí es cierto, Iscar en su exposición hablaba de cómo esa primera parte es un diagnóstico cuando habla de las sombras, y una de las cosas que dice el Papa y que critica es esa situación de división, ¿no? Y esa situación de polarización que vivimos en todas partes. Con otro compañero que no la había leído entera, pero la estaba leyendo, me decía, es que me da la sensación de que está escrita para España. Yo creo que eso es muy bueno, ¿no? El pensar que está escrita para ti, ¿no? Creo que eso es algo que efectivamente está en esa interpelación. Y creo que más allá de lo que dice la propia encíclica, que efectivamente encontramos, bueno, pues cantidad de cosas que están dentro de esa tradición, que aportando perspectivas nuevas, pero refuerzan lo que ya se ha dicho. Como decía, una de las cosas es cómo hay que superar este punto en el que estamos de esa división y de ese enfrentamiento. También lo ha dicho Teresa, ¿no? Una encíclica no puede ser un arma arrojadiza. Y te la tiro a la cabeza porque te está condenando a ti y a mí no me está alabando, pero no me condena. O, en fin, todo está dentro de toda esa tradición. Otra cosa que sucedió, no sé cómo se interpretaría porque el momento de publicación fue con una semana de diferencia, pero con una semana de diferencia se publica la condena del totalitarismo comunista soviético y del nacionalsocialismo, ¿no? Con una semana de diferencia. No recuerdo, Teresa sabrá decírnoslo perfectamente cuál fue primero. A lo mejor en ese momento los primeros dijeron qué bien, que a nosotros no, o los segundos, y luego llegó la otra condena. ¿Por qué? Porque, como decía el padre Soria,
la doctrina social da con las dos manos, ¿no? No quiero decir aquí que de guantazos, sino que explica, ¿no? Y explica en todos los sentidos y va buscando lo que verdaderamente afecta a esa dignidad de la persona humana, ¿no? Con muchos puntos interesantes, fijándose efectivamente en los más desfavorecidos, que hoy son los que son. Pero el Papa insiste en la cultura del descarte. En España estamos viviendo una serie de descartes tremendos, ¿no? Y más con la nueva legislación que se nos avecina, ¿no? Bueno, pues en eso es en lo que hay que trabajar. En ese sentido, bueno, pues toda esa práctica que os sugiere toda esa, perdona, Tisca, que no me oías, ¿verdad? Toda esa invitación que no deja de ser una invitación a la esperanza, lo cual además nos encuadra también esta encíclica dentro de todo el plan de pastoral universitaria que propone el cardenal, ¿no? Toda esa invitación con afirmaciones como el relativismo no es la solución, que es otro de los males de nuestra época, que aplicaciones prácticas a esta fraternidad, que todos somos hijos de Dios, podemos encontrar en estos momentos en una sociedad que realmente está cada vez más dividida. No solo en España, porque evidentemente la Iglesia es universal y la encíclica es universal. ¿Qué podemos encontrar hoy, en nuestros días, a los que nos están escuchando, a este mundo universitario? No sé si me preguntabas, bueno, a mí, pero bueno, empiezo respondiéndote. Has dicho muchas cosas, has hablado de que yo pienso que es un problema muy frecuente, ¿no? El comentar los textos sin habérselos leído. Yo creo que es algo que en el caso de la Iglesia ocurre con mucha frecuencia. Me da la sensación de que, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, todos los textos del Concilio Vaticano II, que tanto se citan y tal, al final pocos lo han leído, ¿no? O en España fue más bien la prensa la que lo que la gente leyó fue lo que la prensa decía de esos documentos, ¿no? Pero yo creo que tocas un tema muy, muy importante, ¿no? Cuando hablas de estos documentos que al final, esta encíclica que habla de la fraternidad, y ya estamos empezando a ver cómo unos la utilizan para echársela a la cabeza de los otros, para generar discrepancia, para generar conflicto, ¿no? Cuando precisamente es una encíclica que habla de fraternidad. Yo creo que es la tentación de siempre, que es convertir el Evangelio en ideología. Esta es una tentación clarísima y muy mundana, que es al final la fuente de los fundamentalismos, ¿vale? Porque en el fondo es decir, yo quiero que Dios esté de mi parte, cuando el problema no es que Dios esté de mi parte, que justifique lo que yo pienso, mis creencias o mis posiciones. El problema es que yo tengo que estar en parte de Dios. De nuevo, insisto en algo que decía antes, ¿no? Cuando esta encíclica insiste en una interpelación personal a cada uno, ¿no? A través de la parábola del buen samaritano, soy prójimo yo, no quién es mi prójimo, sino si yo soy prójimo, o qué puedo hacer yo ante esta realidad de este mundo sufriente, ¿no? El problema no es poner a Dios de mi parte para poder juzgar a otros y echarle en cara a otros lo que sea, ¿no? El problema es ponernos de parte de Dios. Yo creo que esto es el esfuerzo que el Papa Francisco está haciendo desde el primer día que llegó al pontificado, que es poner en el centro, en el Evangelio, ya la Evangelii Gaudium, la encíclica programática así lo dice, esta es la única manera y este es el único camino. En el centro no ponernos nosotros, en el centro poner el Evangelio, poner el Espíritu del Señor, poner las palabras de Dios y construir, transformar, como recordaba al final de su intervención María Teresa, transformar este mundo, pero transformar este mundo a la luz del reino de Dios. Si no, caeremos en estos fundamentalismos, en estas ideologías que nos llevan a convertir el Evangelio en palabra mojada y no en esta palabra de vida eterna que es para lo que verdaderamente el Señor quiere que sea. Muchas gracias, María Teresa. ¿Algo que añadir? Os diré mientras que, Andrés, es que yo tengo la suerte de tener a Andrés en una mesa guardando todas las distancias de seguridad, de la pandemia, en fin, todo, no penséis
que estamos incumpliendo nada, pero tengo a Andrés delante. Entonces veo continuamente sus caras y va sintiendo, sonriendo. No sé, Andrés, si quieres comentar algo, me dice que luego al final. María Teresa, ¿tú? Bueno, primero decir a la pregunta que tú hacías, ¿no? Sobre las fechas. Es que es importante, ¿eh? Has lanzado ahí una pregunta y la voy a responder. La carta de condena al nacionalsocialismo se publica el día de Pascua, para que todos los católicos alemanes la conozcan en la misa del día de Pascua. Esa es la razón. Y la carta Divini Redemptoris contra el comunismo se publica intencionadamente el día 19 de marzo, que es San José, obrero. Esas son las razones. Efectivamente. Por lo tanto, son razones litúrgicas, fundamentalmente. Bueno, litúrgicas y algo más, ¿no? Que la Semana Santa es más que eso. Bueno, dicho eso, yo es que creo que estamos, o sea, vivimos un momento y lo repetimos. Lo que pasa es que al final también a veces repetimos las cosas, repetimos continuamente lo de los sectarismos, las divisiones, la confrontación, la identificación con lo propio y la negación de lo ajeno. Eso lo vemos continuamente, ¿no? El tema es ¿qué opción tomamos? Yo creo que nuestro lugar como cristianos, como católicos, en este momento, no es precisamente el lugar de la polémica, ¿no? No deberíamos ubicarnos en el lugar de la polémica, ¿no? En ese sentido, bueno, lo que la encíclica nos recuerda es a nosotros los primeros, que el otro, ¿no? el que está en otra posición, el que sostiene otra solución, el que tiene una mirada distinta sobre la realidad o una concepción distinta de la realidad, es hermano mío. Y que esa debe ser la convicción primera en el mundo de las relaciones sociales, ¿no? Yo creo que la tentación de la secta también la tenemos nosotros, lamentablemente también la tenemos dentro de nuestras comunidades eclesiales y sin lugar a dudas eso es lo primero que hay que coser y recoser, ¿no? Y por lo tanto la primera interpelación del documento tiene que ser para nosotros. Pero en cualquier caso digo, nuestro lugar a día de hoy no es la polémica, no es el espíritu polémico, es el diálogo con el mundo, pero no es ni el espíritu polémico ni la polémica. Si en este momento tenemos que cumplir alguna función social, que tenemos que cumplir muchas, pero una de las funciones sociales que tenemos que cumplir sin lugar a dudas los cristianos, los católicos en España en este momento, es el de la pacificación de las relaciones sociales. Sí, yo creo que eso es muy esencial, ¿no? Porque además creo que efectivamente hay ese interés constante en dividir, en fomentar esa hostilidad. También lo dice el Papa Francisco, ¿no? Porque habla del diálogo, porque es necesario, porque, por supuesto, un diálogo que no renuncia a la verdad, pero que es un diálogo que tiene en cuenta al otro y su dignidad y su libertad, ¿no? Desde la verdad, pero con toda esa caridad. Pregunta Laura, yo creo que todos lo tenéis en el chat, pero yo me hago eco de su pregunta, que ¿cómo creéis que se puede transmitir a las generaciones jóvenes con todo su potencial de transformación este documento, esta encíclica, ¿no? Y qué cambios de estructuras creéis ser urgentes y por dónde empezaríamos? Yo creo que eso es lo que, aparte de nuestra cuestión en pastoral universitaria, evidentemente esto tiene todo que ver con nosotros, ¿no? ¿Qué le diríamos a Laura? Bueno, yo le diría a Laura que más que, bueno, ella dice, ¿no? ¿Cuáles serían los cambios de estructuras más urgentes, ¿no?
Yo sinceramente creo que de estructuras en la Iglesia y en general en el mundo estamos bien sobrados ya, ¿no? A mí me da la sensación de que lo que hace falta es algo que el Papa ya lo dice en esta encíclica y lo decía en la Evangelii Gaudium. Lo más importante es generar procesos, más que construir o transformar estructuras. Dar vida, dar carne a la Iglesia, ¿no? No tanto ladrillo, hueso, sino carne, espíritu, vida, ¿no? Realidad, espesor humano, no sé cómo decirlo. Yo creo que de cara a los jóvenes, ¿no? Que Laura pone el énfasis en ellos, es muy importante que ellos vivan esto que dice la encíclica. Es como el Evangelio. El Evangelio no es un libro bonito, no es un código moral de normas, es un texto que hay que vivirlo y se entiende y se comprende y transforma la realidad en la medida en la que nosotros lo conocemos y lo ponemos en práctica, lo vivimos, lo encarnamos. Entonces yo creo que se trata más que de cambiar estructuras, transformar estructuras o crear nuevas estructuras, se trata de ponerse la pregunta personal y yo qué puedo hacer y empezar a trabajar. Hay líneas muy claras, ¿no?, que el Papa indica claramente el tema de la amistad con los pobres. Él habla en esta encíclica de la opción por los pobres, significa amistad con los pobres. Yo pienso que a los jóvenes hay que hacerles vivir esta amistad, esta cercanía con los pobres, hay que hacerles vivir que es posible cambiar el mundo a través de la amistad, a través del diálogo, a través de tender puentes, a través de la cultura del encuentro. Yo creo que esta es la manera en que los jóvenes podrán no solamente transformar la realidad, sino verdaderamente realizar un proceso de conversión, que es de lo que se trata, un proceso de conversión personal que ayude a que este mundo cada vez más se parezca al reino de Dios, porque aprendemos todos que somos hermanos unos de otros. Muchas gracias, Císcar. Es cierto que la encíclica... ¿Puedo decir algo? ¿Puedo intervenir? Claro, por supuesto. Bueno, voy a intentar ser breve. Yo personalmente sí creo que estamos en un momento en el que hay que generar respuestas institucionales nuevas, absolutamente nuevas y distintas. Y estoy absolutamente convencida de que así como las respuestas institucionales que los católicos dimos en el siglo XIX eran respuestas confesionales, hoy no pueden serlo, pero tienen que estar animadas por ese espíritu, tienen que estar animadas por el cristianismo y por el humanismo cristiano. Pero sí, estoy absolutamente convencida de que hay que crear respuestas institucionales nuevas. Voy a hacer una alusión personal. Bueno, Císcar la ha hecho, la has hecho tú en la presentación, yo no he ahondado en ello. Yo llevo mucho tiempo trabajando con personas que han sufrido victimización por abusos, en un contexto muy concreto, que es el contexto eclesial. La tarea fundamental de quienes trabajamos con personas que han sido victimizadas es que dejen de ser víctimas. Y para dejar de ser víctimas me da lo mismo de la exclusión laboral, del maltrato, del abuso, de la persecución, de la injusticia, de una inmigración forzosa, de la trata o del tráfico. Hay que generar respuestas que les permitan salir de ese lugar, no consagrar ese lugar, sino que permitan salir de ese lugar. Yo creo que en la Iglesia tenemos infinidad de recursos económicos, institucionales, materiales, de edificios, de personas, de sabiduría, para ponerlos al servicio de esas nuevas instituciones. Vivimos en un mundo que permite la libertad política, la libertad económica, la libertad de creación de iniciativas sociales. Aprovechemos esa libertad e inoculemos a este mundo un espíritu distinto, una manera distinta de hacer las cosas. A mí ahora se me ocurrirían muchas cosas que quizás escandalizan y por lo tanto no voy a hacerlo, ¿no? Pero se me ocurre que hay infinidad de recursos materiales, personales, intelectuales y económicos que en estos momentos no los estamos empleando al servicio de los que más lo necesitan. Hay que crear empleo, hay que crear empleo, hay que crear empleo. Y quizás ha llegado el momento de que asumamos que también como cristianos tenemos la función social de generar estructuras que generen empleo. Hay que hacerlo. Llevamos meses cocinando para comedores sociales, llevando comida a las parroquias. Está muy bien, claro que sí. A situaciones de urgencia, medidas de urgencia. Pero hay que crear empleo. ¿Cuántas casas parroquiales tenemos vacías? ¿Cuántas? Que no volverán a ser ocupadas nunca.
No podemos crear iniciativas económicas distintas como se ha hecho en otros momentos de la historia, dar respuestas asociativas en el ámbito laboral distintas como se ha hecho en tantos momentos de la historia, crear centros de acogida, pero reales, efectivos, que provoquen una transformación en la vida de las personas que lo necesitan. Quiero decir, no sé, yo es que lo veo tan claro que hay que hacerlo, que Yo también, la evidencia... de hecho, Papa habla precisamente de eso, ¿no? De la necesidad de crear empleo. Y además es que creo que no hay nada que sea excluyente y que todo ese trabajo personal de cada uno no es en absoluto excluyente con la existencia de una serie de instituciones, de iniciativas que no son de francotirador, si es que lo propio de la Iglesia es vivir en comunidad. Y creo que las instituciones son muy necesarias. Instituciones que tienen que estar animadas, evidentemente, por la vida de sus miembros, claro que sí, pero ahí está toda esa iniciativa, toda esa capacidad, todo eso que aporta desde perspectivas que a lo mejor a alguien no se le ocurre, pero otra persona es quien llega y dice, en estas formas nuevas, en las que seguimos con lo mismo que es el mensaje del Evangelio, que es con lo que estamos desde el principio. Vamos a aportar, vamos a buscar todo eso que efectivamente, en definitiva, busca la dignidad, la libertad, la verdad y el bien de la persona. En un aspecto temporal y material que es absolutamente necesario, porque esto de reza y muérete de hambre no funciona, pero también en el aspecto trascendente, ¿no? Porque no es todo materia. De hecho, el Papa lo recalca continuamente, ¿no? Yo sí creo también que son necesarias esas respuestas institucionales y fortalecer en ese sentido las instituciones, porque además se llega más lejos, porque tienen más respaldo, porque es lo que vemos, ¿no? Algunas situaciones de emergencia, respuestas de emergencia, pero otras que efectivamente tengan una trayectoria mucho más larga en el tiempo. Bueno, y sobre todo, si me permites, Carmen, porque el más allá empieza en el más acá. Quiero decir que la tarea en la que estamos llamados de la santificación pasa también por la transformación de estructuras socioeconómicas y políticas justas, ¿no? Pues, es decir, es que es todo un proceso, ¿no? Aquí no hablamos de compartimentos estancos, pero y mal cuando nos fijamos solo en una dimensión y no en la otra, ¿no? Pero bueno, leamos también la Populorum Progressio. Sí. Ahí lo dejo como recado. Sí. Invitación, Laura, ¿no? Como invitación. Pero bueno. Muy bien. Releamos, pues vamos terminando con el tiempo que teníamos asignado. Así que yo quiero dar las gracias a todos los que han estado aquí. Dar las gracias, por supuesto, a Tiscar y a Teresa por toda su aportación y por esas iniciativas y la luz que a la lectura, la invitación a la lectura y luego a responder a esa interpelación que supone la propia encíclica, ¿no? Tengo que agradecer a Pastoral Universitaria el que haya querido contar con nosotros para esta mesa redonda, que creo que es muy necesaria. También al CEU, que es quien ha acogido la ubicación no física, de verdad que no sabéis cuánto lo siento y tengo muchísimas ganas de que podamos reunirnos, a ver si el bicho de la pandemia pasa cuanto antes, cuando Dios quiera, pero que quiera pronto. Y nada más que ya le doy la palabra a Andrés para que, calculo que nos volverá a dar las gracias y nos convoque para las siguientes, y espero veros efectivamente en las próximas actividades de Pastoral Universitaria, que de verdad que hace una labor, yo creo que muy necesaria, porque es necesario llegar de todos los modos posibles a estos jóvenes que están esperando referentes y palabras que les puedan inspirar. Muy bien, pues ya finalizamos. Entonces, yo creo que hemos cumplido con el objetivo. Es una maravilla que en el día de Santa Teresa, las tres mujeres, María Teresa y Tiscar,
con brillantez y claridad, y también la ponente Carmen, nos habéis acercado a esta encíclica del Papa Francisco recordándonos pues, la centralidad del Evangelio, la necesidad de transformar la realidad, la conversión personal, la fraternidad universal, el deseo de generar respuestas. Por eso el Papa y nuestro obispo Carlos nos han imbuido ese plan esperanza, ¿no? Para resucitar, lo que nos pide el Papa, nos pide nuestro cardenal. Yo quería también agradecer a Laura, que está en la delegación, la delegada de jóvenes, a Miriam, que es la secretaria, pero ya está aquí con nosotros y ha sido la anfitriona, y también, claro, al CEU. Y os propongo ya para el mes de noviembre 2 nuevas mesas redondas, esta vez serán a las 6 de la tarde, porque invitamos también a amigos de América, profesores de universidades americanas, una sobre sociedad y economía en tiempos de COVID y a otra, experiencia de Dios en tiempos de pandemia. Las iremos también, pues contaremos con la colaboración de profesores de diversas universidades y estaremos también invitados o acogidos por otras universidades. Así que muchas gracias a todos y que Dios nos bendiga, que Dios os bendiga a todos. Pues vamos saliendo de la reunión y hasta la próxima. Bueno, pues gracias, un placer. Gracias a vosotros.